En el año de 1959, el comité de la NASA emitió una recomendación para un desarrollo de un vehículo lanzador de la clase Saturno, a partir del C-1. Cuando se dio inicio al programa Apolo, en el año de 1961, con el objetivo de llevar el primer hombre a la Luna. La NASA eligió el Saturno 1 para misiones de prueba orbitales terrestres, pero sin embargo, el límite de carga útil del Saturno 1 era muy limitado, ya que este podía transportar 9.100 kilogramos a unos 172 kilómetros. Permitía probar solo un módulo de comando con un módulo propulsor más pequeño, conectado a un módulo de comando y de servicio. Tendría un peso aproximado de 11.900 kilogramos, además del combustible de control de reacción y propulsión de servicio. Posteriormente, en el año de 1962, la NASA anunció la selección del C-5 para misiones terrestres lunares. Decidió desarrollar otro vehículo lanzador mejorado denominado Saturno 1, reemplazando su segunda etapa, el SIB, con el SIB-V. También sería modificado para utilizar como tercera etapa en el Saturno 5. La primera etapa SI también se actualizaría a la SIB, mejorando el empuje de sus motores y eliminando algo de peso. El Saturno IV, con una capacidad de carga útil de al menos 15.000 kilogramos por separado para pruebas orbitales terrestres sin tripulación y tripuladas. Antes que el Saturno V estuviera listo para volar, también daría desarrollo temprano a una tercera etapa. El 12 de mayo de 1966, la NASA anunció el vehículo llamado Saturno 1 mejorado, al mismo tiempo que el módulo de excursión lunar. Las principales misiones en las que participó el impulsador Saturno IV fueron las siguientes: la AS-201, el Apolo 2, Apolo 3 y Apolo 5 tuvieron lugar entre 1966 y 1967. La misión AS-204 Apolo 1 tuvo lugar entre 1967 y 1968. La misión Apolo CSM-101 Apolo 7 tuvo lugar en el año de 1968. Teniendo avances más significativos, el Apolo SL2 tuvo lugar también en el año de 1973. En este mismo año fueron lanzadas las misiones Apolo SL3 y Apolo SL4. Una de las más importantes se dio en el año de 1975, siendo lanzado el Apolo Soyuz. Este fue una colaboración entre la Unión Soviética y la NASA. Sus dimensiones constaban de una altura de 43,2 metros sin carga útil, un diámetro de 6,61 metros y una masa aproximada de 589.770 kilogramos, esta también sin carga útil. Sus principales lanzamientos se dieron en la Estación de Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y en el Centro Espacial Kennedy. La primera etapa, denominada SIB, tenía un largo de 24,44 metros, un diámetro de 6,53 metros y una masa vacía de 42.000 kilogramos. También tenía una masa propulsora de aproximadamente 399.400 kilogramos. Esta etapa era propulsada por 8 motores Rocketdyne H1. En la segunda etapa del Saturno IV encontramos a la SIVB o SIVB 200. Esta contaba con un largo de 17,81 metros, un diámetro de 6,53 metros, tenía un tiempo de quemado de 480 segundos, una masa en vacío de 10.500 kilogramos y una masa propulsora de 103.600 kilogramos. Para el motor H1, el Rocketdyne H1 es un motor cohete propulsor líquido de 205.000 libra-fuerza de empuje que quema LOX y RP1. El H1 fue desarrollado para su uso en las primeras etapas de los cohetes Saturno 1 y Saturno 1B respectivamente, donde se utilizó en grupos de 8 motores. Después del programa Apolo, los motores H1 excedentes fueron rebautizados y reelaborados como el motor Rocketdyne. En un principio el H1 es uno
es uno de una serie de motores desarrollados a partir del misil balístico V-2 en tiempo de guerra. Durante la guerra, la aviación de América del Norte recibió varios motores V2 de 264.9 kN para examinarlos y convertirlos de medidas métricas a SAE. Formaron su división de propulsión para manejar este trabajo, convirtiéndose más tarde en Rocketdyne. Como todos los primeros motores de Rocketdyne, el H1 usaba un inyector de cascada alimentado por turbobombas y enfriaba de forma regenerativa el motor usando el combustible del motor. La cámara de combustión estaba hecha de 292 tubos de acero inoxidable soldados en un horno, a diferencia del motor J2 utilizado en la etapa Saturno 4B. El H1 era un motor de arranque único. Se podía disparar varias veces y los motores generalmente estaban sujetos a 2 o más disparos de prueba estática antes de una misión para calificarlos en vuelo, pero no se podía reiniciar en vuelo porque algunos componentes requeridos para la secuencia de arranque no eran reutilizables. En particular, las turbobombas fueron impulsadas inicialmente por un generador de gas propulsor sólido, que era esencialmente un pequeño cohete sólido y tenía que ser reemplazado después de cada disparo. Para arrancar el motor se aplicó un voltaje de 500 voltios que encendió el propulsor sólido. Este produjo gas caliente que se dejó acumular hasta alcanzar una presión de 600 a 700 psi, después de lo cual un diafragma que estalló lo liberó de la turbina que accionaba las turbobombas de combustible. Esto inició el proceso de bombear combustible oxidante al motor y los gases calientes proporcionaron la energía inicial necesaria para encender la mezcla de combustible oxidante. Una vez que el combustible y el oxidante se bombeaban y quemaban, el proceso era autosuficiente hasta que se apagaba el motor. Para el motor J2, a medida que se empezaron a considerar vehículos de lanzamiento cada vez más pesados, la NASA comenzó a buscar motores que produjeran empujes de hasta 890 kN. Formó una junta de evaluación de fuentes para nominar al contratista y el 1 de junio de 1960 se aprobó que Rocketdyne comenzaría a desarrollar un motor de cohete de alta energía alimentado por el LOX e hidrógeno que se conocería como el J2. El J2 entró en producción en mayo de 1963 y los programas de pruebas simultáneos continuaron ejecutándose en Rocketdyne. El primer motor de producción, entregado en abril de 1964, se sometió a su primera prueba estática de duración completa en diciembre del mismo año. Para las características del motor del cohete, vamos a hablar de la cámara de empuje, que esta sirvió como soporte para todos los componentes del motor. Estaba compuesto por el cuerpo de la cámara de empuje, el conjunto del inyector y la cúpula, el conjunto del cojinete del cardan y el encendedor de chispa aumentada. La cámara de empuje se construyó con tubos de acero inoxidable 0.30 milímetros de espesor, apilados longitudinalmente y soldados en horno para formar una sola unidad. El sistema de alimentación del propulsor constó de turbobombas de combustible y oxidantes separadas, también de varias válvulas en las cuales estaba incluida la válvula de combustible principal, la principal del oxidante, la de utilización del propulsor y de purga de combustible y oxidante, los cuadrímetros de combustible y oxidante y las líneas de interconexión. La turbobomba de combustible estaba montada en la cámara de empuje, era una unidad de bombeo de flujo axial accionada por una turbina que constaba de un inductor, un rotor de 7 etapas y un conjunto de estator. Era una bomba de alta velocidad que funcionaba a 27 revoluciones por minuto y estaba diseñada para aumentar la presión de hidrógeno de 210 a 8450 kilopascales. La turbobomba de oxidante se montó en la cámara de empuje diametralmente opuesta a la turbobomba de combustible. Era una bomba centrífuga y una tapa con un accionamiento directo de turbina. Esta aumenta la presión del LOX y la bombea a través de conductos de alta presión hacia la cámara de empuje. La bomba operó a 8600 revoluciones por minuto, una presión de descarga de 7400 kilopascales. Los cuadrímetros de combustible y oxidante eran de tipo rotor con paletas helicoidales y estaban ubicados en los conductos de alta presión de combustible y oxidante. Para el funcionamiento de este cohete, en la secuencia de arranque e inicio se suministraron la energía por 2 bujías en el generador de gas y 2 en el encendedor de chispa, aumentando para el encendido de los propulsores. El helio se encaminó para mantener cerradas las válvulas de purga del propulsor y para purgar el domo LOX de la cámara de empuje y el sello intermedio de la bomba LOX y el conducto del oxidante del generador de gas. Se corta la energía en las bujías y el motor queda funcionando al empuje nominal. Durante la fase inicial del funcionamiento del motor, el tanque de arranque de hidrógeno gaseoso se recargaría en aquellos motores que tengan un requisito de reinicio.
En la operación del escenario principal del vuelo, el empuje del motor se puede variar entre 700 y 1000 kN, accionando la válvula de utilización del propulsor para aumentar o disminuir el flujo de oxidante. Esto fue beneficioso para las trayectorias de vuelo y para el desempeño general de la misión al hacer posible mayores cargas útiles. Para la secuencia de corte, cuando el paquete de control eléctrico recibió la señal de corte del motor, desactivó las válvulas solenoide de la tapa principal y de la fase de encendido y activó el temporizador de desactivación del solenoide de control de helio. Esto a su vez permitió la presión de cierre del combustible principal, el control de generador de gas y las válvulas de encendido por chispa aumentadas. Para el reinicio del motor, proporcionó la capacidad de reinicio de la tercera etapa del Saturno V. El tanque de arranque de hidrógeno gaseoso J2 se rellenó en 60 segundos durante el encendido anterior, después de que el motor había alcanzado la operación de estado estable. Y el reinicio se inició después de que se recibió la señal de motor listo desde la etapa.